¿Tienen ese recuerdo? ¿Dónde quedamos? ¿Ahí? Ya hablamos de eso, ¿no? ¿No? No. ¿Dónde quedamos? ¿Ahí? No, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, ok, sí. Adelante. Ya he hecho el spoiler entonces de lo que vamos a llevar. Bien. Nada, dio la mano, pero no me han captado. Bien, regulación del eje, habíamos mencionado de que la prolactina y la GH tienen diferentes mecanismos de regulación, necesitan hormonas inhibidoras para que bloqueen su acción, pese a que también estas se liberan de forma pulsátil. Y no se olviden de las señales, tanto positivas o negativas, tanto de estimulación como de inhibición en relación al manejo. Por lo tanto, tenemos que entender lo que es el eje, el gráfico que hicimos el otro día en relación a la hormona que se libera a nivel hipotalámico, la hormona que se libera a nivel hipofisiario y finalmente a nivel de la glándula diana para controlar lo que es la retroalimentación, ¿no? Y debemos saber que hay muchos sistemas que van a superponer al ritmo hormonal, ¿sí? Así que eso es importantísimo que tomemos en cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? De que es mucho más potente la retroalimentación que el ritmo, ¿sí? Es decir, para equilibrar, para llegar a una homeostasis va incluso ir en contra del ritmo de secreción hormonal. Recordar entonces lo que es el eje tirótropo, ¿sí? Donde ven el hipotálamo que fabrica TRH, que estimula a la dermihipófisis, fabricando la TSH, y esta va a ir, como su nombre lo dice, estimulante de tiroides a la glándula diana para que se forme T3 y T4, con los diferentes mecanismos o acciones que va a tener estas hormonas. Por lo tanto, una vez que esta hormona esté alta o normal, va a mandar señales negativas o de inhibición a las glándulas superiores. En cambio, si hay déficit de esta hormona, va a mandar señales para que puedan estimularse estas hormonas y manden señales positivas. Esto gracias a una retroalimentación negativa. Entonces, es importante también los diferentes ritmos de secreción hormonal, que luego los vamos a ir comentando. Pero, por ejemplo, hay hormonas que se fabrican en relación al ritmo circadiano, la relación de luz-oscuridad. ¿Eso qué significa? Que cuando existe luz en la retina no se producen ciertas hormonas, por ejemplo la GH y el cortisol. En cambio, cuando no hay luz y no llega esa luz a la retina, comienzan a producirse esas hormonas. Tomando eso en cuenta, hay que hacer algunas pruebas de estimulación jugando justamente con la retroalimentación negativa. Ejemplo, actualmente, por ejemplo, en insuficiencia suprarrenal se puede utilizar ACTH análoga, y al administrar esa ACTH análoga, es decir, hormona corticotropina que se fabrica en la dermihipófisis, ¿qué acción tuviera esta normalmente? Estimula la glándula suprarrenal. ¿Y qué pasa si, pese a la administración de esta ACTH, no conseguimos elevar el cortisol? ¿De qué podríamos estar hablando? De un defecto en la... No, eso es muy raro, extremadamente raro, prácticamente no probable. Raro, rarísimo. Yo creo que es la glándula que debe estar el problema, porque si tiene ACTH análogo y no está estimulando, es la propia glándula que está con problemas. Estamos hablando de una insuficiencia suprarrenal primaria, ¿sí? Así que hay que tomar muy en cuenta todo eso e ir jugando justamente con eso de la retroalimentación con diferentes sustancias. El otro día habíamos dado el ejemplo de
aquí a su compañero de Fortaleza. ¿Cuál es tu nombre? Milton. Milton, imaginemos que es una persona normal y yo le doy levotiroxina. No lo tienes a mano. Yo le doy levotiroxina. Sí. ¿Qué pasa con la retroalimentación? ¿Qué reacción hay con el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides? El hipotálamo va a disminuir la cantidad de TSH, pero nosotros vamos a continuar dando fármaco para ese paciente. No es paciente, yo le estoy dando levotiroxina. La T3 y T4, ¿cómo va a estar? Alto. ¿Cómo va a estar la TRH y cómo va a estar la TSH? Bajo. Ambos. No, la TSH bajo. Las dos bajas. No se olviden la jerarquía. ¿Recuerdan la jerarquía? Sí. No necesariamente. ¿Quién es el especialista? ¿Se acuerdan? Esa horrenda analogía que hicimos el otro día. El especialista, el residente y el pinche interés. ¿Sí? Este solo informa. ¿Está elevada o está baja la hormona? Manda señales y la TRH decide. Si tengo elevada la hormona, la TRH va a decir, ¿para qué vamos a fabricar más TRH? El hipotálamo va a decir eso. Por lo tanto, va a estar bajo. Y si está bajo, la TSH también. Pero aparte, como alguna de ustedes creo que dijo, manda señales cortas y largas. ¿Sí? Es decir, a la adenohipófisis y a la ACTH. Así que esa retroalimentación tenemos que empezar a fijarnos. ¿Y cómo? Jugando con los ejes, dibujando los ejes. Tenemos que empezar a dibujar esos ejes y ver cómo responde, cómo manda señales, cuáles son las órdenes y demás. No olvidemos que la glándula diana solo acata orden, nada más, y manda información a los estamentos superiores. ¿Cómo? Los internos. Exactamente. Sao Paulo. Sí, sí. Ok. Perfecto. Así que eso es importante que entendamos, y hay muchos laboratorios, muchas pruebas que nosotros podemos hacer jugando con esa retroalimentación. Y eso me va a definir dónde es el problema, si es en la glándula diana, si es en la adenohipófisis o si es en hipotálamo. Agora esses ciclos já no mesmo ciclo cardíaco, Luz, oscuridad. Es mínimo horário não, que é desde lá meia-noite pelas 4 pela manhã do treino. Exactamente. Por eso nuestras abuelitas decían, crecemos cuando dormimos. ¿Por qué? Porque la GH es donde más se produce cuando dormimos. ¿Sí? Lo mismo con el cortisol. Habíamos dicho que ustedes están ya con cortisol bajo, ya está bostezando aquí el compañero, su cortisol ya está empezando a descender. Es por eso. Así que entendamos eso a la hora de solicitar examen. Ahora, es mucho más complicado aún porque los ritmos son de diferente forma de presentación, por ejemplo, en una mujer. En el ciclo menstrual, por ejemplo, si yo le pido estrógenos o estradiol a una mujer que recién ha menstruado o que está en menstruación, ¿cómo estará? ¿Estará alto? ¿Estará bajo? ¿Cómo estará? Está bajo. En cambio, cuando está ovulando, es donde más alto está. Por eso es tan importante que cuando solicitemos hormonas sexuales a una mujer para determinar, por ejemplo, amenorrea, que es relativamente frecuente, habíamos dicho que los animales más infértiles dentro de ese grupo están los seres humanos. Hay que preguntar en qué fase de la menstruación está. ¿Sí? Por eso es importante. Ahora hay aplicaciones en los celulares que te andan diciendo el tiempo y eso ayuda muchísimo. Aunque no estés presentando menstruación, ya te está calculando todo eso. Así que sería bueno que sobre todo las mujeres siempre estén con eso, sobre todo cuando deseen embarazarse y demás, va a ser muy útil y demás. ¿Sí? Así que hay esas pruebas que son importantísimas, ¿sí? Jugando con las respuestas normales y anormales que vayan a tener la retroalimentación. Ya tenemos el chiste. ¿Cómo queda ahumado después de comer? Más bonito.
¿Cómo queda un mango después de comer? ¿Cómo que no? Algo después de comer. Hay que mejorar los chistes. Doctor, yo estaba viendo algunos estudios hablando sobre la luz, los tipos de luz y cómo eso está afectando a las personas hoy en día. Y yo no entendí algunas partes, pero la luz blanca y la luz, sí, la luz blanca, la luz de televisión, teléfono, la luz blanca y la luz amarilla. Hablando que la luz amarilla ela tiene menos reflexos en nuestro ciclo circadiano y la luz de celular es la peor que hay. Azul. La luz Sí. amarilla, ¿no? Es la mejor. Sí. Exacto. Pero es más cara. Hoy, Claro, consume. sí. Sí, consume más. Consume más. La gran mayoría de las casas hoy, porque por ejemplo la luz LED es la más económica que hay, ¿cree que eso está interfiriendo en las personas hoy en día de todas las cosas relacionadas a su hijo? Sí, el problema es que, ¿qué es lo último que hacen ustedes cuando van a la cama? Jugar a la Ver el celular. Cerramos los ojos. Ver el celular. Es lo peor que podemos hacer. Y la misma paga. ¿Qué es lo primero que hacen al despertar? Generalmente ver el celular. ¿Qué es lo que hacen antes de una prueba de endocrinología? ¿Qué es lo que van a hacer? Quedarse despiertos toda la noche diciendo de que van a probar y vienen al examen con cortisol bajo y no nos sirve. Así que antes de cada prueba traten de descansar. ¿Y cómo van? Ahora están empezando, ahora creo que es vital decirles que tienen que empezar estudiando desde ahora porque acumularse temario uno o 2 días antes del examen recién están empezando a repasar, no va a entrar nada. Y si va a entrar, no les va a servir, les va a servir para el examen, pero eso realmente no sirve. Claro, para aprobar sí, para decir, ese doctor ha aprobado y tiene las mejores, no tiene sentido. Sí. Estudien por aprender, ¿no? Por saber, así que, miren, hormonalmente hablando podemos tener muchos beneficios, saber esto del ritmo circadiano y demás. Y por lo menos deberíamos dormir 6 a 8 horas. Y para eso tenemos que acomodarnos. No es imposible. Yo sé que ustedes están saturados y demás, pero hay que tratar de organizarse bien y sacar el máximo provecho de día y no de noche, porque ya sabemos que hormonalmente hablando vamos a estar con déficit y no va a haber ningún beneficio real. ¿Sí? Porque hay varios vampiros, ¿no? Prefieren estudiar de noche. En un principio servirá, pero después el cerebro es como cuando vamos a una discoteca, ¿no? Cerveza, energizante, Viagra, tabaco y de paso le meten cocaína. Le estamos metiendo estimulantes, depresores, narcóticos. ¿Se imagina ese cerebro? ¿Cómo está el cerebro que no duerme bien? No está. ¿Y qué opción podría dar para nosotros que vamos a empezar internato y tenemos que quedar 36 horas por la 16 horas, no creo, 36 horas. Sí. 36 horas. Con 12 horas de descanso. Cuando avancemos en un tema en específico, yo les voy a dar un ejemplo de castigo. Este castigo se da, todavía ya menos, pero se da. No me vas a salir desde hoy viernes hasta el próximo viernes. Tienes que trabajar a la par de tus compañeros. Si te quieres bañar, que te traigan ropa, comida y demás. Pero tienes que trabajar. Ese tipo de castigos hay todavía. Yo estaba hablando con los chicos de Unicen, de otras universidades. Entran 7 de la mañana, raramente salen a las 5. Entran 7 de la mañana, tienes que estar Miren, a las 7 de la mañana y tienes que empezar el tomar. En la Caja Nacional, ya para seguir avanzando, en la Caja Nacional, imagínate, digamos, estás rotando endocrino, tienes más o menos unos 8 pacientes. Sí, El interno o residente tiene que evolucionar a las 8. sí. Tú entras a las 7, pero te dará el chance para que a las 8 esté todas las evoluciones. No, tienes que venir 5, 4 de la mañana. Llegas 4 de la mañana, hoy estás de turno, te quedas al día siguiente, pero tienes rote hasta la noche. Es decir, sales más o menos a las 5, 8 de la noche del día siguiente y has
Ha llegado a las 5 de la mañana más o menos. Cuando rotaba gastroenterología, tenía 26 pacientes. Tenían que llegar a las 3, 4 de la mañana para terminar y realmente evolucionar adecuadamente a los pacientes. Bien, hipopituitarismo. ¿Conocen esta película? ¿Qué tenía? Tenía un pan hipopituitarismo muy mal desarrollado, no es muy fidedigna la forma de presentación, pero bueno, utilizamos esta fotografía para hablar de un pan hipopituitarismo. ¿Eso qué significa? De que no hay secreción hormonal adecuada de las 6 hormonas que se fabrican en la hipófisis. ¿Sí? Quizás puede ser por deficiencia hipotalámica o también propia de la hipófisis. Esta puede estar o no acompañada con un trastorno de alteración de la vasopresina, es decir, provocar diabetes insípida muchas veces. Pueden haber causas congénitas, ¿sí? Es importante saber que podemos nacer sin silla turca, se llama silla turca vacía. Yo tengo 2 pacientes con silla turca vacía. Causas adquiridas, ¿sí? ¿Qué causas adquiridas podrían llamar? Podríamos tomar en cuenta, por ejemplo, lesiones neoplásicas, puede ser un macroadenoma, o pueden ser tumores cerebrales que compriman esta zona y puedan provocar mayor daño y alteración en la producción. Radiación, hemos dicho, por ejemplo, los que trabajan en imágenes tienen un carnet aquí, una pequeña plaquita, no sé si se han fijado. Eso es para determinar cuánto tiempo de radiación y luego tienen libre aparte de las vacaciones, porque si no lo estaríamos irradiando constantemente, ¿sí? Así que hay que tomar eso en cuenta. Y otras patologías como por ejemplo cirugía TEC que puede provocar hipertensión intracraneal, infartos que también pueden ser posibles. Se ve a diario que pacientes que necesitan radioterapia cerebral también por X o Z motivo también podrían, si no es de la zona, podrían provocar también déficit en la producción hormonal. Y hay otras patologías sistémicas que también se asocian a déficit de esta patología. Supuestamente esta niña mujer tiene problema de silla turca vacía, ¿no? Es decir, nació con pan hipopituitarismo directamente, no produce, por eso no está supuestamente bien desarrollada, pero aparentemente el eje tirótropo estaba bien, ¿no? Medio raro, pero bueno, son más gorditos y tienen diferentes fases. Perfecto. ¿Qué imagen es esto? Ahí está, es una resonancia magnética, ahí está la glándula pituitaria, esto es T2, el líquido cefalorraquídeo se está pintando. Miren el punto brillante de la neurohipófisis. Podría corresponder a un microadenoma, ¿sí? Pero miren cómo se ve aquí, de cómo se debería ver una resonancia normal la hipófisis. Debería tener una imagen más o menos isointensa, pero miren, es hipointensa. Probablemente nos esté hablando de déficit de secreción hormonal, o tal vez no haya células que estén produciendo. Entonces hay diferentes patologías que nos pueden asociar a alteraciones hormonales centrales. Habíamos mencionado el otro día de síndrome de Sheehan. ¿Sí? El síndrome de Sheehan se puede acompañar de una disminución en la producción de hormonas adenohipofisiarias por disminución en la irrigación por una hemorragia obstétrica masiva. Así que hay que tener mucho cuidado en el momento del parto para evitar que las pobres mujeres se desangren, sobre todo en placentas complicadas, ¿no? Habíamos mencionado de que la oxitocina deja de producirse y bloquea el sistema de retroalimentación positiva cuando sale completamente la placenta, pero a veces no sale completamente. ¿Sí? Por lo tanto, eso puede provocar hemorragias y traer este síndrome de Sheehan. Así que es más grave de lo que parece, a tomarlo en cuenta. Puede haber hipófisis linfocitarias o por alguna patología autoinmune. El lupus también puede estar asociado ahí, enfermedades inflamatorias infiltrantes, trastornos metabólicos y trastornos idiopáticos.
como en medicina somos expertos en decir a todo lo que no conocemos idiopático, ahí también hay causas de ese tipo. Dentro del problema funcional puede ser reversible o simplemente dando el medicamento que está deficitario podríamos controlar las cosas. Controlar primero la enfermedad sistémica grave, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, que un paciente escéptico que ingresa a terapia intensiva también probablemente tenga alteraciones a este nivel. Privación psicosocial. ¿Alguien tiene alguna idea de esto? Privación psicosocial, alteraciones de secreciones hormonales. Por ejemplo, algo que cada vez está siendo más grave en los colegios, los niños en general tienen problemas de este tipo, o de obesidad, bulimia, y que generalmente son trastornos probablemente cerebrales, pero también tienen un componente psicosocial, ¿sí? Que limita la secreción de estas hormonas, ¿sí? Privación emocional intensa, ¿sí? No sé si han tenido la oportunidad de ver a algún paciente de esos, pero esas privaciones pueden llevarnos a trastornos de secreción. Diagnósticos. Habíamos mencionado las pruebas funcionales sobre estimulación. Por ejemplo, en la GH también puede ser muy útil el manejo de insulina. Si yo doy insulina a un paciente, ¿cómo estará la GH? Si yo le doy GH a un paciente, ¿cómo estará la insulina? Baja. Si yo le doy insulina, puede estar baja. Y jugamos con la glucosa también, ¿sí? Jugamos con la glucosa, eso también es importante. ¿Qué pasa si yo le doy dosis altas de azúcar a un paciente? No sé si han tenido la oportunidad de hacerse alguna prueba de prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿A alguien le gusta el dulce? ¿Le gusta el dulce? No, pero tenía resistencia al dulce. ¿Y qué te pareció pero esa sustancia? Bueno, a los que les gusta dulce igual es horrible, ¿no? Es terrible. No, no es bueno. Es poco tolerante. Perfecto. Entonces, si has recibido esa dosis alta de azúcar, ¿qué pasará con la insulina? No, subir. Debería subir, esa es la respuesta, pero hay algunos que suben de más. Cuando llevemos diabetes vamos a entender un poquito mejor eso. Pero en este momento, ¿qué pasará con la GH? Baja, baja. No se olviden que es una hormona contrarreguladora de la insulina, ¿no? Así que jugando con eso, si hay una retroalimentación adecuada, vamos a tomar en cuenta eso. Por ejemplo, como habíamos mencionado, una insuficiencia suprarrenal puede ser diagnosticada con ACTH y también tiene que ver la insulina. ¿Por qué? Porque el cortisol también es otra hormona contrarreguladora de la insulina. ¿Sí? Es decir, a ver, pacientes con gigantismo, acromegalia se asocian a diabetes por esa contrarregulación. Pacientes con Cushing se asocian a la diabetes. Pacientes que toman glucocorticoides, ¿a qué se asocian? A la diabetes, por esa contrarregulación. ¿Sí? La TSH, ¿sí? Lo que hemos hecho con su compañero aquí, Nilton, que probablemente sea normal, que sea molestado. LH y FSH, LH y FSH, que tiene concentraciones en relación a la testosterona y al estradiol principalmente, y jugamos con eso. Ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero tomar o quiero utilizar testosterona para tener músculo? ¿Qué pasará con estas hormonas? Se inhiben, exactamente. Utilizo por largo tiempo la testosterona, quito la testosterona, ¿qué pasa? Se empieza a reactivar un poquitito. Esto va a reactivarse muy lentamente. Sí, generalmente los niveles de testosterona son bien bajos. Tiene sus efectos, ¿no? La testosterona tiene sus efectos muy mal. La gran mayoría de las personas que no utilizan más testosterona no consiguen volver a tener sus niveles normales, ¿no? Siempre está más bajo. Es muy complicado. Es complicado. Y sobre todo se utilizan a largo plazo, ¿no? Así que hay que jugar con esa retroalimentación. ¿Sí? Es importante. Las pruebas funcionales son de vital importancia. Entonces, ¿qué hacemos con el tratamiento? Si hay déficit hormonal, doy la hormona, nada más,
solo doy la hormona y con eso vamos a resolver el problema. El objetivo es reemplazar las hormonas. Entonces, si tengo déficit de GH, ¿qué le doy? GH. Sobre todo en niños, ¿no? En adultos es un poquito más complicado y además la necesidad en adultos que ya tienen cierre de la placa de crecimiento no tienen mucha razón de ser. Si tengo déficit de prolactina, raro que se pueda hacer algo más. La corticotropina, si hay déficit de corticotropina, por lo tanto va a haber déficit de cortisol. ¿Cómo planteamos eso? Con uso de glucocorticoides principalmente. ¿Sí? Aquí en Bolivia, por ejemplo, todavía es un poquito complicado encontrar hidrocortisona oral. ¿Sí? Antes no había para nada, pero ahora ya estamos teniendo opción de comprar, aunque como no hay dólares, más difícil y cada vez los medicamentos están aumentando de precio, ¿no? Luego, si nos falta tirotropina, es decir, hormonas tiroideas, le damos ¿qué? Levotiroxina, T4, ¿no? Principalmente. Si nos falta gonadotropinas, es decir, hormonas gonadales, se puede usar las hormonas adrenohipoficiarias, análogas, claro, y también directamente se podría utilizar las hormonas de la glándula diana. ¿Sí? Así que es muy sencillo, nos falta hormona, dependiendo del caso, claro, le damos hormonas. Por ejemplo, ¿qué pasa si es un adulto mayor? ¿Le darán testosterona? ¿Estás durmiendo? ¿Qué ha pasado? Estás ya en el umbral donde ya se siente un poquito de adormecimiento y quieres apapachar a la almohada, ahí estás, ¿no? ya estás sedado, ¿no? ¿Qué opinan? Yo le daría, pero no así fisiológica, porque no hay más una condición de vida, decir a los huesos, Exacto. da más energía. Y ahora te planteo esto, ¿qué pasa si tienes un paciente con cáncer de próstata? No, ni que nada. No le das, Sí, ¿verdad? Así que hay que tomar en cuenta cada uno, es importante. ¿Por qué? Porque esta hormona en pacientes con cáncer es lo que más predispone a mayor estímulo de ese cáncer, o mayor predisposición al cáncer. ¿Qué es lo que se les hace? Castración farmacológica o castración quirúrgica, para evitar de que esta testosterona siga estimulando las células cancerígenas. Así que hay que ver las opciones. Por ejemplo, si tengo cáncer de mama, ¿le daré estrógenos? No. Hay que tomar muy en cuenta todo eso. Entonces, miren esta imagen, este punto brillante, y miren esto. ¿Este es T1 o T2? T1, T2. T1, ¿no? Líquido cefalorraquídeo negro. Aquí hay un microadenoma que es menor a 10 milímetros y aquí hay un macroadenoma que está de más decirlo es gigante, ¿no? ¿Qué tamaño tiene un microadenoma? ¿Qué? Sí. ¿Y qué tiene un adenoma? Digo, ¿qué tiene una... ¿De qué tamaño es una glándula pituitaria? Eso quería decir. Un guisante, ¿no? Así que a ese guisante, a esa arveja, aumentenle 10 milímetros, eso ya es microadenoma. Más de 10 milímetros es macroadenoma. ¿Sí? ¿Me querías decir algo? No, quería preguntar justamente de la normal de la... Exacto. Así que es importante que también vean desde ese punto de vista la patología, ¿sí? Las imágenes sobre todo. Entonces, a veces debemos saber primero de que generalmente las hormonas que se encuentran en la hipófisis, los macroadenomas, no tienen tanta alteración hormonal. ¿Sí? Generalmente no fabrican hormonas o fabrican las hormonas en valores regulares. Pero los microadenomas son los más picosos y chinchosos. Todo pequeño, toda cosa pequeña es chinchosa y molestosa, ¿no? Así que eso es cierto. Los microadenomas generalmente vienen con trastornos de producción. Por ejemplo, un microadenoma, uno de los microadenomas más frecuentes es el prolactinoma. Esos son pequeñitos, pero producen mucha hormona, traen serios problemas. Así que hay que tomar en cuenta que también
generalmente los adenomas superficiales no son malignos, son benignos, ¿no? ¿Sí? Más del 99% de los tumores adenohipoficiarios son benignos. Lo malo es que, por ejemplo, un macroadenoma, ¿qué trae consigo? Puede caer Compresión. Como el cráneo no se extiende, hay una barrera. Aquí, por ejemplo, somos el cerebro, si metemos, ¿cuántos somos? ¿20, 30? Aquí entrarán 300 personas. Pueden entrar, pero ¿cómo estarían las estructuras aquí? Todas deshechas, ¿no? Así que eso generalmente provoca el macroadenoma, compresión de las estructuras vecinas. Pregunta, ¿cuáles son las relaciones anatómicas más importantes de la hipófisis? Tres. Quiasma óptico. ¿Cómo? Lateralmente Al hueso y hipotálamo. Esas tres son las más importantes, ¿sí? Así que en cualquiera de estos lugares podemos encontrar células. Entonces, los tumores irritadores y demás. Entonces, los tipos de adenomas hipoficiarios, miren los porcentajes que también podemos encontrar. Habíamos mencionado que las células tirótropas tienen la menor cantidad de celularidad, por lo tanto eso me habla de que es una de las menos frecuentes, un 3%, por lo tanto, si pregunto qué glándula del eje tirótropo está más comprometida, la menos comprometida será hipotálamo e hipófisis. La más comprometida será la glándula tiroides. En cambio, si hablo del eje corticótropo, la glándula adenohipoficiaria es la que más compromiso va a tener en relación a la producción hormonal. Entonces, los porcentajes de probabilidad también son importantes y tomar en cuenta que pueden haberse tumores no funcionantes y también saber de que pueden haber relaciones entre diferentes hormonas. Por ejemplo, es muy frecuente ver alteración de la GH junto con la prolactina o junto con la corticotropina. Así que solicitemos todas las hormonas, ¿no? A veces pregunta de examen, ¿qué hormona solicitarías si crees que tienen un tumor adenohipoficiario? ¿Qué le dice? Todas. ¿Sí? Pero no me pongan todas, ¿no? ¿Sí? Así que tienen que ver todas las hormonas que se producen aquí. Manifestaciones clínicas. Habíamos visto el estrabismo, ¿no? En la anterior clase. Cefaleas persistentes, el efecto de masa que puede provocar estrabismo, cefaleas intensas que no mejoran con la medicación, que también que puede o no estar relacionada con la hipersecreción hormonal, náuseas, vómitos de primera mano, ¿no? Es lo que más provoca todo esto, alteraciones de la conciencia, del contenido de la conciencia. Por ejemplo, en este momento tenemos una paciente en oncología en la Caja Nacional que tiene un tumor de mama, un cáncer de mama que tiene metástasis cerebral, y hace poco a una de las estudiantes la insultó terriblemente cuando intentaba tomarle la presión arterial y tiene ese efecto, ¿no? Que tienen alteración del contenido de la conciencia y por lo tanto pueden volverse agresivas, pueden tener convulsiones y también pueden tener alteraciones visuales, ¿no? No solamente estrabismo, sino alteraciones visuales que son importantes, pero a veces no notamos qué examen podríamos hacer para definir si tiene algo visual o no. Clínico, claro. En consulta diaria. Sí, pero eso te hace ver, pero no te asegura si hay algún compromiso real del quiasma óptico. ¿Cómo evaluaríamos las hemianopsias? ¿Cómo se llama eso? Campimetría. Una campimetría básica sería útil para ver si hay un problema nasal o hay un problema temporal, ¿no? Y eso me va a definir si hay una hemianopsia. Pero eso no se determina con el primer estudio que dijiste, ¿sí? Así que hay otros métodos para poder definir, porque a veces creemos que vemos, pero no vemos madres de alguno de los lados, y puede ser que haya un problema tumoral, ¿sí? Así que hay diferentes formas de manifestación de esto. ¿Qué hacemos? Cirugía.
Si el tumor sobre todo es grande y está trayendo compromiso, se realiza generalmente una cirugía transesfenoidal, ya no es necesario abrir el cráneo. Si alguno de ustedes ha notado neuro, hay una frase que dice, no coco abierto, coco podrido. Hay que tener mucho cuidado con abrir el cráneo, ¿no? Así que actualmente este método es el que es de rutina prácticamente y trae menos efectos adversos y demás. Sí podría traer diabetes insípida y demás, pero tiene menos efectos adversos porque si abrimos el cráneo tendríamos que desplazar el cerebro y demás y eso provoca muchos problemas del contenido de la conciencia y demás. Entonces la pregunta es, ¿operamos prolactinomas? Porque sabemos que los prolactinomas en su mayoría son microadenomas, no se operan. Los microadenomas por prolactina elevada no se operan, pero van a haber muchos operan. ¿Por qué será? Claro, pero tienes medicamentos que podrían solucionar el problema, pero operar es lamentablemente es algo invasivo, ¿no? Y es cerebro. Así que no operen. Dime. Entonces, solo no opero personas con prolactinomas porque hay medicamentos que pueden controlar Y eso. ver si tienes microadenomas, hay que poner a la balanza, aunque no sean prolactinomas, poner a la balanza, vale la pena operar, o puedo controlar con medicamentos. Sí. Porque, por ejemplo, en la prolactina elevada, el medicamento que damos lo que hace también es reducir la producción de la prolactina y aparte disminuir el tamaño del tumor. No de forma marcada, pero sí disminuir, así que pueden ser alternativas importantes. Pero ¿por qué operaríamos? Está bien. Van a encontrar, ¿no? Diabetes. Espero que no caigan en esas cosas. Reducción de los niveles hormonales, descompresión del efecto de masa, que eso es lo vital, sobre todo en macroadenomas. Esto generalmente no se realiza a más de que sea muy grande, muy extenso el tumor. Y algo importante que debemos tomar en cuenta y que ustedes deben decirle al paciente: estos tumores recidivos. Probablemente necesiten 2, 3, 4 cirugías toda su vida. No es que extirpamos el tumor y ya. ¿Alguien ha visto la cirugía de la RTU, la resección transuretral de próstata? ¿No han tenido la oportunidad? Parece un juego de video, ¿no? ¿Han jugado PlayStation, Xbox y demás? Solo vas raspando. Es similar a esta cirugía. Y lamentablemente no puedes tener la certeza de quitar todo el tumor. Por lo tanto, eso permite recidivar. ¿Sí? Así que eso también deberíamos explicar a nuestros pacientes, porque después nos dicen: usted me operó o no me operó, y otra vez y sigo con el tumor. No sirve para recibir. Radiación. Ya está durmiendo. Radiación. ¿En quiénes indicamos radiación? Sí, hay que tener mucho cuidado, ya saben cómo habilitarse. Radiación. Lamentablemente hay que manejar con pinzas la radiación del cerebro, porque no solamente va a afectar el tumor, sino los rayos van a provocar lesiones en las otras estructuras. Si bien hay métodos mucho más precisos y mucho más certeros, de todas formas pueden provocar. Y se han dado cuenta de qué tamaño es la hipófisis y dónde está el quiasma óptico, pues casi nada. Por lo tanto, por ejemplo, la radiación a este nivel podría provocar ceguera. Así que no es indicar nomás una radiación, tiene que ser de forma precisa y ver si realmente vale la pena. ¿Sí? Así que hay que tener mucho cuidado con todo esto. Los tratamientos médicos, por ejemplo, si está secretando de más la prolactina y en menor medida la GH, utilizamos estos agonistas dopaminérgicos como la bromocriptina y de mejor forma la cabergolina, que este es un excelente medicamento que disminuye la secreción de prolactina. Después va a permitir que haya disminución del tumor y por ende de la prolactina, como habíamos mencionado. Este va a ser mucho más útil para pacientes que tienen
hiperproducción de GH, por lo tanto es muy útil, sobre todo en estos pacientes. También se puede utilizar el ketoconazol. ¿Qué es el ketoconazol? Es un antifúngico. ¿Hepato o nefrotóxico? Hepatotóxico. A dosis bajas, no antifúngicas, podríamos utilizar en pacientes que tienen Cushing. Sí, es un medicamento muy utilizado. Después hay otros medicamentos que son análogos a la GH que van a tratar de competir y ir en contra de la retroalimentación. Lean libros.